Desde este momento, queda con ustedes su programa Hablemos de Dios. Un tiempo para meditar, reflexionar, para conocer más de la preciosa palabra de Dios. Con sus amigos Omar Ropero y María Ángela Mozo. Sean bienvenidos y bienvenidas a Hablemos de Dios. ¿De qué me vale tenerlo todo si me falta Él? Oiga, tremendo esto, porque muchas veces decimos conocer a Dios, pero hablo con muchas personas a veces y le pregunto, bueno, ¿cuánto tiempo le dedicas a Dios al día? Y me dice, no, pues 2, 3 minutos. Y quiero ser amigo de Dios, digo que soy consentido de Dios y solo paso 2 o 3 minutos al día con Él. Es raro, pero bueno, no es lo que Dios quiere todo. Y hoy quiero hablarte de un tema que Dios colocaba y marcaba mucho en mi corazón, y voy a tomarme unos minutos antes de que mi esposa entre también en materia, porque este tema nace a raíz de una tragedia, a raíz de algo que marca la historia de mi tierra, de Maicao, porque este hecho no ha sucedido una sola vez, ha sucedido muchas veces, pero marca algo que todavía la nueva generación o las nuevas generaciones, ¿sí?, vienen nuevamente practicando, porque es algo tan arraigado a la cultura guayú, a la cultura guajira, que ha sido muy difícil de desarraigar. Y quiero comentarte esto a manera de testimonio, ¿no?, respetando obviamente a las familias, el dolor, personas que conocía de mi infancia, personas con las cuales pues compartí fútbol, comidas, salidas, y hoy ver que sus vidas lastimosamente por una cultura, por una tradición de maldición, sus vidas terminaron en una tragedia. Resulta que hace un par de días, el día 16 de julio, en horas de la madrugada, ellos se encontraban departiendo en una fiesta. Y una de las tradiciones, pues, que lastimosamente sigue estando vigente en La Guajira, es que en esas parrandas o en las noches así de amanecidas, pues la gente normalmente está armada, ¿no? Nosotros nos criamos, quiero que ponerte un poquito en contexto. Yo soy de Maicao, Guajira, y nosotros nos criamos viendo literalmente la bonanza, el narcotráfico, negocios, mucho dinero, muchos contrabando, inseguridad. Obviamente un tema de seguridad siempre ha ocurrido en Maicao. Y literalmente yo me crié en las armas. La gente portaba armas, o sea, eso era como si estuvieras en el lejano oeste. O sea, haz de cuenta en una película del lejano oeste. Entonces tú te crías alrededor de eso, y obviamente eso impacta porque tú te crees más macho, porque quieres demostrar que eres guajiro, porque tienes que andar armado. Y eso pues de alguna manera en mi vida en algún momento también influyó. Y lo tremendo es que cada vez que uno tomaba o parrandeaba, cuando uno estaba en el mundo, en el viejo hombre, uno le gustaba realizar disparos al aire. Esa es una tradición de allá. En una parranda siempre había disparos al aire, o aún un 24 de diciembre, un 31 de diciembre, era tradición, ráfagas y ráfagas de disparos. Y eso lastimosamente no ha salido de la generación, sigue estando vivo, sigue estando activo. Y trayéndote al contexto de lo que le pasó a estos dos varones, estos dos hombres que lastimosamente murieron el día 16 de julio en horas de la madrugada, como te decía, personas con las cuales yo me crié, conocía desde niño, conocía a su familia, personas de bien, personas que estaban compartiendo. Lastimosamente uno de ellos, en medio de esa de pronto amanecida, de esos tragos, de esa irresponsabilidad, saca un arma y hace unos disparos al aire. El anfitrión de la fiesta pues le llama la atención de que por favor respete. Reacciona de una manera violenta y le hace un disparo a su amigo, aquel con el que estaba sentado hace unos minutos compartiendo y departiendo y comiendo, y lo mata. Paso siguiente, pues la familia del herido o del ya muerto allí reacciona y le dispara contra él y también lo asesina. Entonces encontramos dos jóvenes muertos por algo que la tradición le impartió, que algo que la cultura impartió, algo con lo que tú naces, te crías, te formas, y es muy difícil, si tú no renuncias a eso, desprender de ti esa parte. Y por eso hablaba de que mi cultura primero que Dios. Esa es la pregunta que quiero hacer esta mañana.
Cuando nosotros llegamos al Señor, somos nuevas criaturas, somos nuevos hombres, nuevas mujeres. Y obviamente en nosotros empieza una transformación, porque el Evangelio es transformación. Hablar de que tú eres católico o eres cristiano, tiene que haber una transformación. Porque la vida en Cristo, cuando tú conoces la palabra, cuando tú te reflejas en ella, ya sabes que no vives tú, empieza a habitar Él. Y Él habita o Él entra hasta donde tú deseas que Él entre o hasta donde tú deseas que Él llegue. Y muchas veces entregamos cosas al Señor, pero no entregamos todo el corazón. No entregamos la cultura que me arraiga. No desarraigo muchas veces las costumbres que llevo. Y déjame decirte algo, yo me crié, y no lo digo por rayo, no, lo digo por testimonio. Esto lo estoy diciendo porque sé que muchas personas se van a reflejar con esto. Yo me crié desde muy niño con el whisky. Yo tomaba desde los 14 años, empecé yo a tomar. Y obviamente ya a mis 17, 18 años ya yo tenía un arma, porque eso era algo cultural, eso era algo normal en mi tierra. Entonces todo el mundo andaba armado y todo el mundo, si se emocionaba, hacía unos tiros al aire y sin importar lo que eso trae, la consecuencia que eso trae, porque es una cultura en la cual te sientes más hombre y eso afirma más. En el tema de Ocaña hay muchas costumbres y cosas con las cuales también nosotros crecimos. Y quiero que hablar un poquito a mi esposa, que hable un poquito de este tema de las maldiciones y de esa cultura que muchas veces permea o maldice una vida y la puede llevar hasta un punto donde puede pasar muchas cosas negativas en ella. Tenemos que entender lo que son las maldiciones generacionales en primer lugar. Y las maldiciones generacionales son esos patrones de pecado, de trauma, de desgracia, que se transmiten de padres a hijos. Se originan cuando el pecado no resuelto o las conductas aprendidas afectan el entorno familiar, afectan tu vida. Y esos pecados son adicciones, son iras incontroladas, son manipulaciones, son abusos de que los hijos aprenden de los padres. Son problemas emocionales, los divorcios, las infidelidades, la depresión, el aislamiento social. Igualmente la escasez económica, las deudas continuas, la mala administración que pasa de una generación a otra, las enfermedades, los padecimientos físicos recurrentes o predisposiciones mentales que afectan el árbol genealógico, las espirituales por la idolatría, por la rebelión, en donde el mal se extiende hasta la tercera o cuarta generación, como lo dice Éxodo 25. O sea, entendemos que este enfoque de maldición generacional se lleva a que se debe basar en un arrepentimiento genuino, a un perdón de los pecados de los antepasados, una fe en una nueva vida, buscando el cambiar la maldición por una bendición generacional. O sea, ¿qué tenemos que cambiar? Pues todos esos patrones de conducta, como decía mi esposo, por esas idiosincrasias, por esas conductas repetitivas, por ese machismo, por todas esas circunstancias generacionales que vienen desde los hijos, que vienen desde los padres a los hijos, que se vienen transmitiendo de ellos hasta la tercera, cuarta generación, y allí llegan y todavía están en esas conductas, todavía están en esas situaciones de ira o de violencia, todavía está en esa prepotencia de macho, de hombre, todavía está con una cantidad de traumas que no lleva a nada bueno, que termina en desgracia, que termina en maldiciones generacionales, que muchas veces se van transmitiendo, y que esa transmisión, digo, pero ¿por qué yo soy así? ¿Por qué actúo así de esa manera? ¿Por qué hay esa inmoralidad sexual en mí? ¿Por qué reacciono y no tolero las cosas y soy intolerante ante las cosas y reacciono de esa manera? ¿Por qué reacciono violenta contra mis hijos, violenta contra mi esposa? ¿Por qué tomo ese alcoholismo? ¿Por qué no lo puedo parar? ¿Por qué no puedo parar el juego? ¿Por qué no puedo parar el vicio? ¿Por qué no puedo parar en todas esas circunstancias? Precisamente muchas veces son maldiciones generacionales en las cuales usted no ha renunciado, sobre las cuales usted no ha pedido perdón, sobre las cuales usted no ha manifestado ni le ha pedido al Espíritu Santo que le revele qué es lo que hay allí, que a usted no lo deja avanzar por esas maldiciones generacionales y atacarlas
y decirle: yo no puedo seguir repitiendo esos patrones, yo renuncio a esos patrones, yo me arrepiento, yo pido perdón por mis generaciones, si es por eso que estoy así en determinada manera. Yo realmente de corazón, Señor, te pido que perdones a aquellos que practicaron la hechicería, a aquellos que hicieron daño, a aquellos que mataron a alguien, a aquellos que no supieron manejar sus recursos, a aquellos que dilapidaron con sus bienes, a aquellos que están en bipolaridad, a aquellos que están en diferentes enfermedades. O sea, corta con esos hábitos repetitivos, con esos pactos hechos por nuestros antepasados, por esas cosas que ellos hicieron y que todavía no se arrepintieron y no han hallado el perdón tuyo, para que realmente se corte esa maldición generacional. ¿De qué me sirve que tenga casa, carro, finca, beca, pero que no tenga el Señor? De nada sirve un doctorado, ser muy adinerado, pero que yo no conozca a Dios. Y estábamos hablando antes de irnos a este corte musical y comercial sobre esa ciudadanía celestial, que ya nosotros tenemos una ciudadanía, nosotros no pertenecemos a este mundo. Ahora voy a hablar al cristiano, ahora voy a hablar a aquella persona que dice conocer a Dios, que dice amar a Dios, que dice caminar con Dios. Cuando llegamos al Señor, sí, llegamos y nos arrepentimos, deseamos una nueva vida, un cambio en nuestras vidas, iniciamos ese hermoso caminar. Pero lastimosamente ese viejo hombre viene viciado, viene dañado, viene corrupto, viene lleno de iniquidad y de prácticas de pecado de mucho tiempo. Específicamente estamos hablando del tema cultural, de ese tema, de esas maldiciones que heredamos por el ambiente, por el pueblo, en lo que nos formamos, en los que nos criamos, con esos valores, principios, algunos bien, pero algunos no tan bien, algunos desenfocados. Y yo te contaba que en La Guajira pues era normal andar armado, era normal tomar, ser mujeriego, eso es lo normal, eso hace parte de la cultura. Y obviamente en toda tierra hay una cultura, hay un tema que nos marca o seguimos practicando aún conociendo al Señor. Pero entonces cuando entendemos este verso de que nuestra ciudadanía no es celestial, entonces yo tengo que entender que mi mentalidad y mi cultura no llega hasta allá. En el reino de los cielos se imparte la cultura del cielo. En la ciudadanía celestial nuestra mirada y nuestra manera de ser, de actuar, debe ser conforme a la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué muchas veces seguimos practicando esas cosas que a Dios no le agradan? ¿Por qué nos ha costado desarraigarnos de lo cultural? ¿Por qué nos ha costado desarraigarnos de aquellas costumbres que ni bíblicas son y sin embargo las llevamos tan adentro de nosotros que parece un árbol con una raíz muy profunda? Y posiblemente es área donde tú no has dejado entrar al Señor. Posiblemente es la idolatría hacia un padre, hacia una madre, hacia tu esposo, hacia tu esposa. Esa idiosincrasia, la manera de hablar, del irrespeto, de la irreverencia. Posiblemente esa falta de cultura, incluso en muchas actuaciones que haces, la manera como contestas, la manera como hablas, incluso la manera como impartes a otros. Entonces estas maldiciones van arraigadas a nosotros y como yo te comentaba al inicio de este testimonio, lastimosamente aquí se perdieron 2 vidas, se perdieron 2 hijos, 2 padres, 2 hermanos, 2 amigos. Y muchas veces por ese tema cultural, por esa manera o esa idiosincrasia tan arraigada, no dejamos que Dios nos use como Dios quiere usarnos. Así como venimos hablando, Filipenses 3:20, 21 dice y declara: nuestra ciudadanía está en los cielos, en donde también esperamos el Salvador, el Señor Jesucristo. Y Efesios 2:19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Las cosas en Colosenses 3:1-2, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Primera de Pedro 2:11, dice: amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Estos deseos, estas maldiciones generacionales, esto arraigado en nosotros que no deja de ser otra cosa que el pecado,
Y ese pecado amañado, ese pecado que repetimos y esos patrones que repetimos muchas veces, que sabemos que están mal, porque no están pecando nuestros antepasados. Ellos nos dieron esa raíz y esas enseñanzas y esas posturas y esa idiosincrasia que ellos también pudieron haber heredado de sus propios padres y sus generaciones, que pueden venir desde mucho tiempo atrás. Por eso dice el Señor que hay que cortarlas hasta la tercera y cuarta generación, porque precisamente ese pecado viene un pecado amañado, un pecado repetitivo, y un pecado que en muchas familias ha ocasionado muchos daños, ha ocasionado pérdidas de vida, ha ocasionado distanciamientos, ha ocasionado dolores profundos, y se siguen repitiendo y se siguen repitiendo, hasta que hay alguien que separa la brecha de esa familia, hasta que hay alguien que entiende que todas esas cosas no se pueden seguir dando y que es hora de que alguien tome un papel para que esas maldiciones generacionales en esa familia se desraiguen, se quiten, se anulen y realmente las personas puedan ser libres de todas esas maldiciones de alcoholismo, de prostitución, de tantas y tantas situaciones que vivimos diariamente en nuestras vidas y que decimos, pero ¿por qué vuelvo y caigo en el alcohol? ¿Pero por qué estoy en esta situación de juego que no lo puedo dejar? ¿Por qué estoy en este vicio que es más alto? Y muchas veces son por esos patrones de maldiciones generacionales que no hemos rompido, que no hemos roto en nuestra vida, que no hemos cancelado, que no hemos anulado, porque no hemos acudido a la fuente, a la búsqueda del Señor, porque si no podemos con nuestras propias fuerzas. El Señor nos dice que no es con ejército ni con la fuerza, sino con su Santo Espíritu, y el Santo Espíritu de Dios tenemos que invocar cuando ya no podemos, y a Él acudir y al Señor decir, Señor, no puedo, pero tú sí puedes, Señor, tú puedes acabar con esa maldición de nuestra familia. Yo rompo con esa maldición de tercera y cuarta generación. Yo descubro cuál es el pecado que ha venido amañando y que ha sido repetitivo y que todos caen en ese pecado continuamente. Rompo con esa maldición generacional y ancestral en mi vida y me entrego a ti, Señor. Te pido que la sangre de Cristo me santifique, me purifique, me transforme y realmente yo pueda alcanzar a esas personas de mi familia y romper realmente esas cadenas y orar constantemente por el rompimiento de esas cadenas, que el Señor está viendo cómo el cristiano enfoca ese patrón, se da cuenta de lo que está pasando, acude a Él para poder con las fuerzas de Dios poder vencer esas maldiciones generacionales, poder liberar a su familia de esas ataduras y poder tener una familia que salga adelante porque alguien tomó esa decisión, porque alguien analizó de esa familia, porque alguien vio el patrón repetitivo y dijo no más, y se paró. Vamos a luchar, vamos a pelear, vamos a interceder, vamos a lograr la victoria en ella para que eso no se siga generando, ni ahora con las nuevas generaciones, ni se vaya a repetir a las nuevas generaciones el día de mañana, sino que hay alguien que corta con esa condición y le manifiesta al Señor su querer y su entender en qué fue lo que pasó y va a la brecha, va y se para en intercesión, en guerra espiritual y lucha por su familia para que se venza esa maldición generacional. Hay que estar atentos a ellas y hay que estar atentos en esos patrones repetitivos y actitudes de tus familiares para que no se repitan en ti y para que mañana no te conduzcan como todo pecado a la muerte. Así como se transmiten las enfermedades, se transmite también el mal carácter, el mal genio, la amargura, el odio, el resentimiento. Y a veces creemos que como cristianos no portamos eso. Y conozco cristianos que lo portan. El orgullo, la soberbia, la altivez, que es como yo digo, que es como... O sea, y vemos eso todavía en el pueblo de Dios y en siervos de Dios. Entonces tú dices, bueno, pero ¿cómo es posible que todavía... entendiendo que nuestra ciudadanía no es de aquí y que Cristo nos libertó de la maldición de la ley, como dice Gálatas 3:13. Él nos dice en este verso, nuestro hermano, el apóstol Pablo, dice Gálatas 3:13, ¿sí? Dice, ustedes saben que el principio, una enfermedad, Gálatas 3, verso 13, dice, hermanos, yo voy a hablar al modo del ser humano, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo anula ni le añade. Mira, Cristo ya pagó por nosotros. Ese pacto que Él hizo por ti y por mí, ya
nos liberó de la maldición del pecado. Él nos justifica. Él es nuestro Salvador, nuestro ayudador. Y déjame decirte algo, cuando Dios llama a Abraham, lo primero que Dios le dice que es: quédate allá con tu tierra y tu parentela y de ahí te voy a formar. No, lo que el Señor le dice es: sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te... O sea, yo quiero, Abraham, que tomes mi ciudadanía. Yo quiero, Abraham, que tomes el reino, que tomes mi ADN. Yo quiero, Abraham, hacer de ti que conocías una cultura que te ataraba, que te estaba condenando, una cultura que no te servía, una cultura que no me adoraba, una cultura que estaba lejos de mí. Yo voy a tomarte de allí, de esa cultura, y te voy a impartir la mía, que es la ciudadanía celestial. Y eso es lo que hoy queremos transmitirte de parte del corazón de Dios. Ya tú y yo tenemos una nueva ciudadanía, ya tú y yo tenemos un nuevo ADN, ya tú y yo tenemos una nueva idiosincrasia, una nueva cultura, que es una cultura ¿de qué? Del reino de los cielos. Y eso vale más que 1000 idiomas, eso vale más que seas políglota, eso vale más que tengas los títulos que quieras tener. Esa ciudadanía fue comprada a precio de sangre, esa ciudadanía nos dio vida y nos promete una eternidad. Así es, dejemos, hermanos y amigos, de estar insistiendo en vanagloriarnos de esas maldiciones generacionales, de decir nuestra familia es así, los Pérez somos así, los Mozos somos así. Eso es la idiosincrasia que tenemos, eso viene repetido de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, de nuestros tatarabuelos, y es lo que nos identifica como familia. Dejemos de gozarnos de aquellas cosas que no son de la ciudadanía celestial, que no deben marcar nuestra historia familiar, que debe romperse, que esas ataduras, que no nos ha traído nada bueno a nuestras vidas, vanagloriarnos de ese tipo de cosas, para nada nos fructifica, nos aleja cada más día de Dios. No estamos incurriendo en pecados repetitivos y pecados generacionales que para nada le agradan a Dios, que realmente lo que están es hundiendo a las familias, hundiendo las circunstancias, hundiendo las vidas, dañándolas cada día más. ¿De qué te vanaglorías que somos así? ¿Cuáles somos así? Nuestra ciudadanía, cuando conocemos al Señor, es una ciudadanía celestial. Ya no pertenecemos a este mundo, ya las cosas de este mundo no nos deben llamar la atención, ya somos criaturas nuevas, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Que haya un convencimiento en tu vida, que hay una realidad de un cambio total, no de vanagloriarse de cosas que no edifican, de cosas que dañan, de cosas que llevan a la muerte, de cosas que llevan a la perdición, de cosas que llevan a señalamientos, de cosas que llevan a la burla, a la crítica. Es hora, ya basta de seguir en esas cosas que para nada nos alimentan el espíritu, sino que nos están dañando la coinonía real y efectiva con el Señor. No podemos repetir esos factores de conducta y esas conductas que para nada edifican, así que no te vanaglories de ellas, porque eso es mal. Más bien lucha, intercede para que esas maldiciones se rompan, se corten, se anulen en las vidas, y lo que ha pasado hasta tu tercera y cuarta generación realmente no se repita en tus nuevas generaciones. Es hora de entender lo que esto significa. Mira lo que mi esposo decía en el ejemplo que daba iniciando, que se logró, que 2 familias ahora que se querían estén en discordia, que 2 hijos estén muertos, que 2 esposos que estén unos niños sin padre. A nada edificó, porque soy guajiro, porque tengo que ser así, porque soy de determinada familia, porque esa es mi idiosincrasia, porque nosotros todos nos alegramos de cosas que realmente no nos van a llenar, ni alimentar, ni hacer progresar nuestras vidas, sino por el contrario. Es hora de romper esos patrones de alcoholismo, de drogadicción, de tantas cosas que se generan por muchas cosas que podemos vivir y pasar en nuestras vidas. Realmente vanagloriémonos de las cosas buenas que hicieron nuestros antepasados, de que conocieron al Señor y nos liberaron, de que conocieron al Señor y nos dieron una vida distinta, de que realmente hay algo que agrade a Dios. De eso vanagloriémonos, de lo que agrada y lo que edifica, lo que realmente sirve, lo que realmente nos hace crecer como hijos de Dios, lo que nos lleva algún día a tener esa ciudadanía celestial y al cielo, a ver la gloria de Dios, a ver las manifestaciones de la gloria en nuestras vidas y a ver
cómo el Señor se manifiesta con sus milagros, con sus señales, con sus prodigios, para que un día diga, ese es mi hijo amado también, como un día dijo Jesús, el que tengo complacencia, porque lo bueno trató de hacer, las enseñanzas mías las puso en práctica, y es hora de que yo vi su esfuerzo. Yo vi que es un verdadero hijo que me sirve en espíritu y en verdad, que se proyecta, que me ama ahí sí, con la mente, con el alma, con el espíritu, con el corazón y con todo su ser, porque las cosas buenas mías ha querido hacer. Así es, y hemos llegado ya a la parte final de este hermoso programa el día de hoy, no sin antes hablarte de eso. Esas maldiciones deben ser cortadas. Ya Cristo pagó por ellas. Y ¿sabes algo? Esto empieza cuando yo empiezo reconociendo que hay patrones de conducta en mi vida que sé que no agradan a Dios, que contritan al Espíritu Santo, que impiden de que yo llegue a la estatura perfecta de Cristo. Que esa comunión que debería yo tener con el Padre no la alcanzo a tener, porque aún en mi vida hay cosas a las cuales yo no estoy dispuesto a renunciar. Mi idiosincrasia, mi cultura, mi machismo, mi manera de ser, porque a veces creemos que esto no influye, pero sí influye. El machismo no es de Dios. Tratar a una mujer como esclava, como mi sirvienta, a la mamá de mis hijos, tratarla siempre como por debajo de mí, no es de Dios. Y eso lo vemos lastimosamente hoy en las familias pastorales, lo vemos hoy en la iglesia de Jesucristo. Y ¿sabes algo? Esas tradiciones y esas maldiciones al final nos llevan a llevar una vida no completa en Cristo, porque en Cristo hallamos libertad, hallamos salvación, hallamos gracia, hallamos favor, hallamos entendimiento y sabiduría para saber gobernar y para saber hacer las cosas de la manera como Dios quiere que las hagamos, la manera correcta como Él lo estableció. Entonces, este es un mensaje para reflexionar en esta mañana. ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Qué está primero, tu cultura o Dios? ¿Qué es primero para ti, tu idiosincrasia o Dios? ¿Qué es primero para ti, las costumbres, tu arraigo, tu identidad terrenal o Dios? Quiero que medites este mensaje. Este mensaje es para edificar la iglesia. Te lo contaba por algo que sucedió con dos grandes amigos que perdieron la vida por esta situación. Y esto lo pone uno a analizar qué tanto la cultura puede influir hasta destruir tu vida. Queremos conectarnos nuevamente con ustedes el próximo sábado, 8 de la mañana. Y recuerden que tenemos un compromiso este jueves en Mi Casa sobre la Roca. Un programa que viene tomando mucha fuerza, que Dios ha venido ministrando, hablando, una presencia de Dios hermosa que se está transmitiendo. No te lo puedes perder. Recordad que mañana tenemos servicio. La gloria de Dios manifiesta en Casa de Oración para Todas las Naciones. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes y recuerden algo súper importante, que en la obediencia está la bendición. Chao, chao.